viendo las encuestas, ¿sigue creciendo la popularidad de la presidenta o es simplemente una corroboración de una persistencia? Si uno ve, no sé cómo lo verán ustedes, la obra de gobierno construida en esta década es razonable, y yo me acordaba de Raúl de Jalabrín Ortiz, un país visible y un país invisible, un país que habla, vocifera, aparece por las pantallas, chilla, y después un país invisible que dice, no, mira, la verdad que no está tan mal lo que se ha logrado hasta ahora. ¿Cómo anda, Julio? ¿Cómo va? ¿Qué Bien. dicen? Muy bien. Un placer tenerte aquí. No, el placer es mío. Vamos a presentar como Julio Fernández Baraviar, nada más. Sí, Julio César. No te hagas el vivo vos, Prema. Podemos hacer hincapié en tu remera, Prema. Está bien. De la casa de Orange. Que ha tenido, bueno, tiene perspectiva. Tuvo su extensión territorial la casa de Orange. Yo necesito algún conocido en el área de prensa del futuro gobierno, así que espero que llegues. Ese área creo que te van a designar a vos. Que llegues lejos. Che, yo, respecto a lo que decías, Gabriel, yo tengo esta sensación, lo vengo diciendo desde hace tiempo y alguna vez lo escribí. La primer víctima de la ceguera, falacia, voluntad de mentir y errores de apreciación de la oposición, tanto de la oposición política como del sistema de medios de la oposición, son ellos mismos. Los primeros que caen víctimas de todo ese sistema son ellos mismos, que pregonan que, como dice Gabriel, que todo está mal, que esto ya se acaba, vas a ver el mes que viene, diciembre saqueo, en las elecciones, esto ya se terminó, la gente quiere que se vaya. Y resulta que viene el mes de diciembre, la gente sale de vacación, lo que saquean son las sombrillas y las carpas en Mar del Plata. Pasa el mes y no pasa nada. Llegan las elecciones convocan una y el marcha gobierno, y es acotada, muy chiquita, y el gobierno gana las elecciones. Entonces, como todo ese periodo han estado diciendo que todo esto iba a desaparecer, que era simplemente un mal momento y que todo volvería a la normalidad, cuando vienen las elecciones y volvemos a ganar, lo único que se les ocurre decir es fraude, fraude penal. Porque, ¿cómo va a ser posible que ganen las elecciones si todo está mal? Si ya se viene la excomúnica, si el mundo se viene abajo, si el peso va a valer $150, o al revés. Ha habido un alza del consumo nuevamente en este periodo, lo cual no quiere decir que no haya desafíos económicos. No quiere decir Hay unos cuantos desafíos, ¿sí? Ostensiblemente es probable, hay que tener un puente de tiempo para lograr las reservas que catalicen el ahorro nacional, que permitan un nuevo ciclo inversor. El tema es que históricamente el pueblo argentino se ha movido por comparaciones. Yo me muevo por comparaciones, porque no podés imaginar, no, pero en Venus se vive mejor, no. Comparación a América Latina, como está el resto del mundo, y se ve, se palpa, se percibe. Cuando vos ves el hundimiento de países europeos que fueron muy prósperos hasta hace muy poquito tiempo, cuando vos ves las dificultades norteamericanas hasta para poner 3 escuelas más, vos te encontrás con que, y bueno, no está tan mal la situación en la Argentina. Y creo que esa comparación tiene relación con las determinaciones populares. ¿Vos cómo lo ves, Hugo? Sí, está claro que Cristina termina, o por lo menos a esta altura del mandato termina con la mejor situación de todas las presidentas de desemboque en el periodo de la democracia. Es también. ¿Cómo? Presidentas y presidentes. No, estoy incluyendo todo lo que sucedió del 83 para acá. Obviamente no es comparable ni con la hiperinflación que provocó el adelantamiento de la salida de Alfonsín, ni con el tema de la crisis del 2001. De manera que en ese aspecto hay un salto cualitativo muy notable. Ahora, indudablemente aquí, como ha sucedido también en otros desemboques, dejando de lado la parte económica, el sucesor en ninguno de los casos ha sido precisamente del gusto, entre comillas, del gestor de todo esto, digamos. O sea, Alfonsín tuvo como sucesor a Angelós. No ganó las elecciones, pero no era de su línea política.
Menem, su sucesor, era Duhalde, hizo lo imposible para que Duhalde no fuera su sucesor. Y en el caso de Cristina, me parece que finalmente va a terminar optando o dejando que en las PASO finalmente posiblemente gane Scioli, pero no es precisamente algo que ha quedado manifestado a lo largo de todo su gobierno, el candidato que ella, si hubiera podido, hubiera elegido. Yo antes de pasar a las PASO, ahora vamos no ahí. coincido. Bueno, Yo quiero discutámoslo. hacer un apunte antes de entrar en la polémica y vamos a la polémica de los candidatos. Además, el gran logro es, tomando la experiencia previa, la salida de Miranda para el ingreso de Gómez Morales y también la salida de Helvar para el ingreso de Mondelli y Rodrigo. Claro. Este gobierno no levantó el pie del acelerador. En ningún momento. En ningún momento hizo una concesión al liberalismo tradicional. Porque el gran Al contrario, hizo un giro, vino más bien desde una especie... Fue una aceleración, exactamente. Porque realmente el problema que tuvo el peronismo, entre otras cosas, fue la imagen de los tramos finales de sus gestiones, ¿no? Cierto descontrol, cierto malestar, claro, ajuste, que no era un ajuste como el que conocimos con Caballo, Martínez de Oz, pero era una retracción del consumo. En este caso, en lugar de ir hacia atrás para quedar bien con alguien, que en general alguien siempre está enojado con lo que hace el pueblo, lo que hizo fue acelerar y dejar un tramo final de gestión relacionado con las acciones proactivas, productivas, inversoras, con beneficios sociales. Está bien, todo eso es cierto, pero también, para no distorsionar el cuadro de situación, tenés una falta de creación de puestos de trabajo de hace 3 años en el sector privado. Tenés una disminución, no estás creciendo a tasas muy pequeñas por debajo del crecimiento vegetativo. Hay una serie de medidas que no se tomaron seguramente en el momento más adecuado, que era cuando se ganó el 54%, que no fue un hecho insólito, porque hay otros presidentes que también ganaron con eso y más. Lo notable del caso era la diferencia con relación al segundo y al tercero. Pero eso ¿qué medidas no se tomaron en su por ejemplo, vos tenés un tema de los subsidios, que si lo mirás, lo analizás, te das cuenta que hay una irracionalidad cuando has subsidiado con gas y luz barato a sectores que no necesitan absolutamente ese subsidio. Tenés un tema de reforma impositiva que no lo has afrontado y que el momento ideal había sido en ese del 54%. Entonces, vos tenés cosas que, más allá de que involucre a un porcentaje pequeño, 10, 12 o 6%, si tomás de todo, de impuesto a las ganancias, ahí hay un grado de irracionalidad que, si lo planteás en el caso más elemental, que aquel que ganaba menos de 15.000 pesos al 31 de agosto del 2013 no paga impuestos más a las ganancias, aunque gane 200.000 pesos mensuales ahora, y aquel que ganaba 16.000 pesos paga impuestos a las ganancias, aunque ahora gane 20. Entiendo el razonamiento, lo que no creo que eso haya determinado algún problema de meseta en la empresa privada. Claro. Tal vez No, yo te estoy diciendo que esto podrías haber... El empresariado privado no estuvo a la altura de las circunstancias. Una reforma impositiva te implicaría, por ejemplo, ponerle una tasa extraordinaria a las utilidades de los bancos, que es el sector que más ha ganado en este periodo. ¿Por qué no vas hacia ese sector? Porque no hay poder para eso. No, cuando tenías el 54% no tenías poder. el poder. No, eso se dice fácil un tipo que nunca tuvo el 54% ni el 20%. Digo, no es así, no es que vos tengas el 54% y entonces los voy a hacer cagar. Eso es una mirada trotskista de la realidad política. Todo el gobierno y todo el periodo del kirchnerismo bueno, ha sido... en ese sentido la tuya es una actitud pasatista de la realidad. No, pasatista de ninguna manera, al contrario, Es decir, pero ponerme, en lugar de decir, tengo... no lo hicieron cuando tenían el 54% desde un café, me da la impresión de que es una tontería. Bueno, vos también lo estás diciendo desde un café, No, ya lo sé, estás diciendo desde el gobierno. No, ya sé que no, justamente no me pongo en ese lugar como vos. La diferencia, Fernández, es que yo no soy... No me pongo en ese yo no soy lugar del que va... como vos. Yo apoyo mucho más que vos, o lo No mismo sé que si vos al apoyar gobierno. más que vos. Yo apoyo, Eso no me gusta. pero no... Lo que yo digo es que me parece una tontería decir Pero lo que cuando uno, tenían el 54%. Lo que yo no voy a hacer, lo que haces vos, es una actitud de... Es una troscada. Seguramente porque la posición desde la cual decimos las cosas es diferente. No sé si eso es diferente. Es muy o no. diferente. Lo que yo digo es que me parece una troscada. Que no tiene, digamos, no es interpretar lo que ha ocurrido a lo largo de con tu mismo razonamiento, el gobierno no estaba en condiciones de la resolución 125 y lo hizo.
Y lo hizo y lo pudo. Y tampoco estaba en la mejor, y tampoco estaba en la mejor condición. Cuando había perdido el conflicto. Pero yo no me pongo en el lugar, desde un café, a decir lo que tiene que hacer un gobierno. Eso es lo que me parece que es ridículo, Hugo. Bueno, yo estoy acá para opinar. Pero para opinar está bien, pero para opinar sobre una cosa, no para decir no hicieron lo que tenían que hacer cuando bueno, es lo que yo opino. Vos decís lo contrario. No, eso no es una opinión. Ah, no es una opinión. No es una opinión. Ah, bueno. Es un juicio. A ver, vamos a pelearnos en serio entonces. Vamos del diagnóstico. El diagnóstico define los rumbos, a través de los cuales se puede avanzar o no. Había una observación tuya, Hugo, sí, en alrededor de la falta de continuidad que implicaría una candidatura de Scioli, ¿no? O falta de continuidad relativa. Y vos dijiste, Julio, no estoy tan seguro que sea así. Claro. Hablemos de las candidaturas. Primero, ¿ya está definido que Scioli es el candidato? No. Me parece que no está definido. No, definido no está. No indicó. La población sigue pensando, digo, no hay datos tan relevantes como para señalar, ya está, no hay acción. Es que Cristina, contrariamente a lo que hizo Macri, no va a decidir. Claro. Contrariamente a lo que hizo Macri, porque no tiene la necesidad que tiene Macri de decidir. Digamos, Macri tiene que decidir porque si no gana la reta, se queda sin el sistema de negocio, y como no va a ganar la presidencia, se queda sin nada. Claro. Entonces tiene que decidir, no, tiene que ser la reta para que sigamos con los negocios. Cristina no tiene necesidad de decidir en una situación muy lábil, donde toda decisión errónea o toda decisión que no sale con el resultado favorable es un gol en contra, es un pelotazo en contra. Yo creo que va a aguantar, va a dejar que se muevan las fuerzas de la política y que las PASO den su veredicto. Lo que me comentaban el otro día era las dudas sobre Scioli, está relacionado con su relación básica con grupos económicos, con sectores empresariales, mientras que Cristina en general tiene la relación exacta y necesaria para gobernar con esos sectores. Scioli parece mucho más amigable con los mismos. ¿Eso no implicaría un retroceso? Digo, no sé cuál es, el avance no es tener buena o mala relación con los empresarios, o sea, tener una relación distante o cercana con los empresarios. No me parece que el tema del avance o el retroceso pase por ahí. Yo tengo la sensación siguiente, que va a haber una sola lista de diputados o de miembros al Parlamento, sean diputados o senadores en donde corresponda, que cualquiera sea los candidatos a presidente van a concurrir con la misma lista de diputados y senadores, y que en esa lista de diputados y senadores sí está teniendo mucha injerencia la voluntad o la opinión presidencial. Por lo tanto, sí, el bloque nacional popular mantiene poder. Exactamente, él va a mantener un poder parlamentario que condiciona el próximo gobierno. Que va a condicionar, o por lo menos va a ser el marco del próximo gobierno, más allá de las diferencias personales que exista entre esta presidenta y el presidente que viene. Alguien podría decir ese razonamiento, no sé vos cómo lo ves, pero el presidente es el presidente. Exactamente, yo creo lo mismo. Es cierto que Scioli es un caso único y atípico en toda la historia política argentina, ¿no? Es alguien que ha hecho una carrera extraordinaria sin infraestructura política, sin un discurso seductor, sin una notable gestión de gobierno, ni nada por el estilo. De manera, y además que se ha bancado, cosa que no tampoco hay demasiados antecedentes, situaciones de movidas de piso o de apostrofamiento público muy fuerte. Todo eso lo sabemos. Y Scioli tiene una paciencia extraña, ¿no? Budista, ¿no? Es decir, yo no conozco en la historia argentina un personaje como Scioli. De manera que si me diría cualquier otro personaje que no fuera Scioli en el lugar, el presidente es el presidente, y por más que vos le establezcas una malla de contención, desde la Casa Rosada, en ese aspecto, en el aspecto político del manejo, no en el enfrentamiento del poder económico, que yo coincido en eso, que hay que tener poder para poder hacerlo. Yo lo que establezco la diferencia con Julio es que si me hubieran preguntado, es decir, y esto desde un café, afrontar el tema de las AFJP en un momento de mucha debilidad que tenía el gobierno después de la derrota electoral, derrota política con los patronales del campo y derrota electoral, derrota política, no electoral. El gobierno nunca perdió una elección. A nivel nacional nunca, pero
Cuando vos perdés en tu base de sustentación es una derrota política. Muy bien. En ese momento largaron lo de la FJP, que era una cosa que te diría mucho más compleja de implementar, porque había que mover una cantidad de situaciones que, por ejemplo, una reforma impositiva. También la ley de medios implicaba en un momento, todo lo largó más o menos junto el gobierno, después de derrota. Lo notable del kirchnerismo, que también es un hecho insólito como Scioli por el otro lado, es que las medidas más audaces las produce en los momentos teóricamente y concretamente, en mi opinión, de mayor debilidad. Y por eso, cuando tiene mucho más poder, indudablemente lo tenía en aquel entonces, cuando tuvo la derrota muy fuerte, y más aún, en muchos casos ahí se le daba una especie de certificado de defunción del kirchnerismo, la derrota con las patronales del campo y además con lo que movilizó. Hay que pensar que la sociedad argentina se movilizó convocada por la sociedad rural. Esto es un hecho insólito. Hago un matiz. Es cierto. Bueno, insólito ha ocurrido en otras oportunidades. No, pero escúchame, la manifestación de 200.000 personas en el monumento a los españoles. Es cierto que el gobierno... Digamos, después del 16 de septiembre de 1955 se juntaron 180.000 personas en la Plaza de Mayo, dirigidas por los mismos sectores sociales. Es cierto que el gobierno... ¿Vos decís cuándo? El 16 de septiembre. Bueno, pero ahí había un triunfo, ahí había un triunfo concreto, había un derrocamiento del otro. Acá no había derrocamiento. Aunque es cierto que el gobierno, cuando lo golpean, va para adelante, lo cual ya es de por sí un hallazgo, porque Alfonsín... Es uno de los méritos más notables. Cada vez que retrocedía. Perón era igual, ¿eh? Pero guarda que si nosotros tomamos este último periodo de fortalecimiento, nos encontramos con una batería de medidas proactivas que van desde los distintos planes sociales, de auto, de casa, créditos, aumentos jubilatorios, el pico de aumento que se logró hace un mes atrás, mejoría de las negociaciones paritarias ratificando su continuidad sin techo. Bueno, yo creo que Méndez es un hombre que juega para el gobierno, porque en este momento, nada menos que en medio de enero, dice que hay que terminar con las paritarias. Yo diría que es un kirchnerista ese hombre. No por lo que dice, sino por lo que ayuda. El cono del silencio, casi paso a la oposición cuando hacen el plan de consumo para los taxistas. No sé si lo merecen, que se lo ganen los taxistas. Pero, es decir, avanza cuando lo golpean, pero cuando está creciendo tampoco es que retrocede. A eso iba con el tema Kicillof. No es que el gobierno actual hace un año que viene tirando medidas de estancamiento neoliberales, no, sigue en la misma dirección. Ahí hay una diferencia. ¿Me entendés lo que digo? No había en la misma un retroceso. Mira, es característico. Yo creo que el peronismo siempre fue así. Perón era así. Las medidas más audaces, más avanzadas y algunas... Era un contragolpeador notable. Eran cuando lo provocaba. Justamente. Cuando eso lo arrinconaba. Justamente. Si no pasaba nada, el tipo seguía sin confrontar con nada. Así, eso coincidimos plenamente, pero más aún. Yo creo que nadie en la historia de la humanidad, y mirá que estoy haciendo, ni Trotsky, ni Lenin, ni Mao, dijeron ante plazas públicas, porque una cosa es... lo dijo como contragolpe al 16 de junio, ¿no? Ustedes que quieren el 5 por 1, el 5 por 1 es de una calidad muy fuerte. Sí, es de una fuerza brutal. Y además ustedes harán justicia. 5 por 1 estamos hablando de muerto. Muerto, sí. Y además creo que era una irresponsabilidad también de Perón en ese momento, voy a decir, una locura. Pero incluso eso demuestra, te digo, el desconocimiento de la figura de Perón de la juventud peronista de los Montoneros en el 74. Ir a provocarlo a Perón a Plaza de Mayo era no conocer que ese era el momento que lo iba a pulverizar. Yo creo que en ese caso, tanto la lucha sobre el banderismo como las diferencias con la juventud peronista evidencian que algo que sintió Moyano hace muy poco. A la conducción política del movimiento no se la cuestiona. Vos podés crecer en lo gremial, en lo juvenil, en lo territorial, pero no... Pero el centro no se toca. Una pregunta para no dejar pasar, aunque ya estamos cerrando, el tema oposición. ¿Macri tiene perspectivas reales? ¿Está, al ser posicionado por el Grupo Clarín, de algún modo como el protocandidato? No, ahí hay una diferencia. ¿Catalizar la atracción opositora? Yo creo que el Poder Económico apostó hace un mes a Macri y lo había descartado a Massa. La jugada de Macri, que ha hecho de jugar su futuro político en esta interna,
puso al poder económico en mucha duda. Tenemos mucha duda. Y entonces han decidido mantener nuevamente a flote a Massa. Se puede ver, primero ha trascendido la reunión Massa-Mañeto. Pero después, ¿cómo se tradujo? Los invito a leer tanto el editorial de Julio Brandt del domingo siguiente a esa reunión y del viernes pasado, en donde hay una idea de afloje. No, y hay un elogio a Massa. No, hay un elogio. Bien claro. Hay un elogio y un intento de inflar nuevamente la figura de Massa, por lo menos de contribuir a que no se desinfle más. Y diciendo, si se nos agota la figura de Macri, sigamos apostando a Massa. Macri jugó además muy mal en lo de Salvo. Claro. Con el candidato a intendente de Salvo. Jugó muy mal. Perdón, es un mal jugador, no es un gran jugador político, porque no tiene una gran idea de la estrategia y del funcionamiento de la política. Y solamente con asesores de imagen no se puede... Pero a propósito de asesor de imagen... Durán Barba diciendo somos de izquierda es una pelotudez. Claro, bueno, ese reportaje, uno dice, ¿será lo que piensa Durán Barba o lo hace para que se hable toda la semana de él? Porque es increíble ese reportaje, ¿no? Sí, además, si él es un asesor de imagen, la foto que le sacan es la contrafigura de una buena imagen. De una buena imagen. Es una mala imagen. Es pésima imagen. Estás dando una mala imagen. Sí, pero el tipo no puede creer de que el único partido de izquierda de la Argentina es el PRO, ¿no? Vos decís, bueno... Es una butad, creo que es una cosa provocativa. Pero además, por el otro lado, le dice... bueno, usted está en pareja, dice, no, yo no creo en la institución matrimonial, que es tan obsoleta como el estatismo. ¿No? Eso es muy interesante, no lo del matrimonio. Coincide con Altamira, en ambos casos. Me parece que nos queda fuera la Cumbre de las Américas, que ha sido, me parece una cosa muy interesante. Los discursos. Cristina ratificó. No, el discurso de Cristina fue notable. Es notable, es histórico, es un discurso. Pero además todo eso me parece que también de alguna forma, cuando se produce ayer la muerte de Galeano, me parece que un cuento de Galeano muy chiquito, si tenemos 2 minutos más, lo cuento, ustedes lo conocerán, aquel de mago del arpa que iba en Colombia y un día en un recodo del camino, iba de pueblo al pueblo tocando su arpa, y en un recodo del camino lo agarran unos delincuentes y le pegan una paliza y le roban el arca, el dinero y demás. 2 días después llegan los policías y le preguntan a ese tipo ya al borde de la muerte qué le ha pasado. Dice, me robaron el arpa, me robaron el dinero, lo que no me pudieron robar es la música. Y me parece que lo que se nota en la cumbre del presidente, que todo lo que pasó en América Latina en la década del 90, donde se robaron las empresas estatales, el nivel de vida de la población, etcétera, etcétera, no nos robaron la música. Y la música son los discursos y los hechos de los presidentes en la cumbre latinoamericana. Si te quedó con el tintero, decirlo ahora, si algo concretamente. En esta cumbre de Panamá se hizo evidente, como nunca y ante los ojos de millones de personas, las enormes diferencias de Weltanschauung, de concepción del mundo que tenemos los latinoamericanos con los anglosajones. Más allá de las diferencias que se establecen entre que hay una economía imperialista y economías subyugadas por el imperialismo y todo esto, más allá de esos elementos que hacen que la posición de unos y otros sea distinta, lo que fue evidente es que son 2 discursos que corren en paralelo, que no pueden confrontar, es decir, que no se pueden entender, no se pueden cruzar. Porque para el pensamiento norteamericano, para el establishment y el pensamiento norteamericano del establishment cultural, ideológico, académico, político de los Estados Unidos, la historia no existe, de verdad. No existe. Para un yanqui, un académico norteamericano, la guerra de Vietnam, la guerra de secesión, las guerras púnicas y las guerras médicas son todo pasado. Es algo que es pasado. El presente es una cosa inmediata. Just do it, como dice. Exacto, just do it. Justo ahora, justo en este momento, just now. Porque todo lo demás es algo que es pasado, o sea que no tiene ninguna relación con la conversación que estamos teniendo en este momento. Entonces,
Obama da respuestas técnicas, ofrece, si nosotros tenemos técnicos para el hambre, tenemos técnicos para el gozo, tenemos técnicos para aquello, podemos colaborar, y no lo dice hipócritamente. Digo como Raúl Castro, creo en lo que dice. Pero nosotros vamos a discutir de política, vamos a discutir de política, de soberanía nacional, de justas relaciones económicas internacionales. Pero ahí se desprende la filosofía de solo hazlo. Exactamente. Y entonces no hay una preparación. Hay como una especie de enfrentamiento, lo decía el otro día en un posteo, hay una especie de enfrentamiento entre la idea de Locke y de Hobbes y la idea de Suárez y Vittoria. O sea, dos ideas que conformaron el mundo político, anglosajón uno y hispanoamericano el otro, que son distintas y que ni siquiera pueden chocar porque hablan idiomas diferentes. Ya que recordamos a Galeano, quiero señalar que hay dos orientales que han contribuido al UNASUR de manera plena. Galeano con su literatura, pero el pensamiento, los contenidos de Alberto Metol Ferré, ¿no? Que le dieron una argamasa singular a este naciente país continente. Gracias, Julio. Nos encontramos la semana que viene.